hacerlos con absoluta objetividad, para que no caigamos en errores, por ejemplo, como el pago de los 320 millones de dólares a los tenedores de la deuda cuando el país está requiriendo de recursos, para que no hagamos declaraciones precipitadas y luego en el camino correcciones, etcétera, etcétera. Ese es el diálogo que creo que hay que advertir para enfrentar entonces conflictos estructurales en la economía social y económica y evidentemente en lo que significan las acciones epidemiológicas necesarias para enfrentar la crisis de salud que vive el país. Doctor, además de este punto importante que efectivamente es necesario que todas las autoridades tomen en cuenta del diálogo con todos los sectores, realmente mucho más, por ejemplo, ahora cuando se responsabiliza una decisión tan importante a los municipios también, mantener los diálogos locales. Pero, doctor, quisiera ir también al tema que usted ha mencionado, que, como usted indica, estar alertas ante este tipo de situaciones que enfrenta nuestro país, de emergencias que estamos viviendo y que son aprovechadas para realmente darse actos de corrupción. Este es un tema que no ha dejado de estar latente, que ya ha habido denuncias que se están haciendo a través de las redes sociales, por ejemplo, lo sucedido en el IES con la compra de mascarillas y otros temas, y también que puede suceder en gobiernos locales, en instituciones que manejan los recursos públicos, cuando dicen también hacer declaratorias de emergentes internas. Claro, es lo que comencé diciéndole. A propósito de la emergencia, muchas instituciones tienen recursos en sus arcas y comienzan a utilizarlas de manera inadecuada. La red de asalto en la salud pública, no solo en el IES, sino en la red de salud pública, que significan por lo tanto hospitales, básicamente del Estado, los hospitales del Ministerio de Salud, estuvieron estructuradas desde hace muchísimo tiempo, no se estructuraron ahora, se estructuraron hace 10, 12, 15 años, en el régimen anterior fundamentalmente, y esa misma red de atracadores son los que venden unas veces en el ministerio a los hospitales, otras veces a los hospitales del IES, quiero decir, otras veces a los hospitales de la seguridad de las redes de salud pública, y son los que con diversos nombres, con empresas falsas distintas, se presentan para vender medicamentos, insumos médicos. La Comisión Nacional Anticorrupción desde hace algún tiempo entregó la información respecto de empresas y nombres de personas naturales que cumplen esta actividad, de tal manera que nuestra advertencia no es de hoy, viene desde hace casi un año, habiéndose entregado esta información tanto a la Contraloría como a la Fiscalía, de tal suerte que a ellos hay que ponerles el ojo y hay que dar seguimiento, porque no se puede medrar ni se puede asaltar los recursos del país en unas circunstancias tan graves. Este es el hecho puntual, de tal suerte que ya conocemos que ha habido municipios y prefecturas, del caso de Chimborazo, denunciada por la Comisión Anticorrupción, que mientras está ocurriendo el drama que todos conocemos, ellos están invirtiendo para otras actividades. En las últimas horas se ha dicho lo propio de uno de los municipios más importantes del país, ubicados en la costa ecuatoriana, de tal suerte que aquello hay que impedir, porque los dineros del pueblo tienen que estar orientados para enfrentar una pandemia, no para nutrir los bolsillos de algunos delincuentes. Y aquello es importantísimo decirlo con la advertencia previa, porque no podemos permitir en el país que se repita la tragedia del aprovechamiento, como ocurrió con el terremoto de Manabí. Si tienen alguien información o cómo se alimenta la Comisión más bien de Nacional de Anticorrupción de todas estas informaciones, ¿es posible que ciudadanos lo puedan hacer llegar a la coordinación de la Comisión? Desde luego, como usted comprenderá, nosotros no tenemos una oficina de reunión, nos reunimos ahora al menos vía el sistema virtual. Tenemos mecanismos de información que significan el que puede tener todo ciudadano,
ir a las fuentes que tienen las propias entidades públicas, y desde luego la gente puede hacernos llegar la información necesaria para estudiar los casos. Nosotros no somos una comisaría para atender temas individuales que nos atenden, porque la característica de nuestra comisión pues es diversa en términos de su gestión. Pero lo que hemos hecho es, desde cuando descubrimos el asalto de Manduriacu o de la refinería del Pacífico, o lo que ha ocurrido en el manejo de la compra de los DRU, por ejemplo, solo para señalar 3 casos, ha sido de advertirle al país y a las autoridades con la documentación específica que estamos precautelando recursos del país. Ninguna de nuestras denuncias ha sido un tiro al aire, una forma de decir algo, una pirueta política. Lo que ha sido es un hecho contundente que advirtió al país que estaba ocurriendo graves cosas en materia del manejo de la obra pública. Hemos enfrentado lo que ha significado el tema de Odebrecht, por ejemplo, entre otras cosas. Así es que son temas fundamentales para impedir que se siga asaltando al país, como el atraco ocurrido en la década pasada, que se llevaron alrededor de 40.000 millones de dólares. Si esos dineros tendríamos hoy en las arcas del Estado, habríamos enfrentado la crisis económica y social de otra manera. En tal virtud, somos en este momento también víctimas de una circunstancia que tiene antecedentes en el manejo inescrupuloso de una gavilla que lo único que se preocupó fue de llevarse recursos del país con el cuento de hacer obra pública, y somos víctimas también de esa pandemia que significa la corruptela y ahora de la pandemia provocada por el coronavirus. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros y en todo caso también hacer llegar la voz de la Comisión Nacional Anticorrupción a la Amazonía ecuatoriana. Pues le cuento que están escuchándonos en 3 provincias de la Amazonía y de este trabajo que se está realizando en la Comisión Nacional Anticorrupción. Gracias nuevamente. En la Amazonía nosotros tenemos en las diversas provincias de estructuras organizadas. Hay una red, un núcleo que funciona allí, que yo quiero decirle que tenemos una organización regional, núcleos de gente también con voluntad de luchar contra la corrupción. Todo esto es un servicio que no le cuesta a nadie, sino que le cuesta a cada ciudadano que se ha involucrado con la Comisión Nacional Anticorrupción, y con sus 17 núcleos les cuesta la paz, el sosiego, la tranquilidad de sus casas. Es una acción cívica que creo que había que lanzarla con fuerza. Es una tarea que nos hemos comprometido como una forma de vida. ¿En Pastaza también existe? Doctor, ¿en Pastaza también existe? Existe un núcleo que funciona para la Amazonía, porque las características de la Amazonía son distintas. No podemos pedirles que tengan un punto de asentamiento. De tal manera que hay un núcleo grande, un núcleo que funciona para la Amazonía, cuya estructura de funcionamiento, pues en este momento no cabe explicarlo, pero quiero decirle que también estamos atentos de lo que viene sucediendo en determinados organismos locales, regionales de las provincias amazónicas, y yo aspiro que efectivamente estos núcleos en este momento puedan actuar con firmeza, porque los recursos, insisto, de las provincias, de los prefectos, de los alcaldes, tienen que ser auditados, no por molestarlos. La Contraloría Social es un derecho de los ciudadanos y es una obligación de las autoridades rendir cuentas a los ciudadanos en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Los dineros del pueblo ecuatoriano tienen que ser siempre auditados. Hay evidentemente dificultades, porque usted comprenderá que personas que hacen un trabajo ad honorem, personas que no tienen y que además cumplen otras actividades para su subsistencia, tienen que dar el mayor esfuerzo para estas tareas. Es una tarea y es un compromiso que hay que irlo multiplicando, eso sí, en el conjunto del país. Gracias nuevamente, las 7 de la mañana con 27 minutos.